Bueno, recordemos que estábamos viendo el tema de redes neuronales convolucionales, ¿cierto? Hablábamos de que básicamente las MLP pues pueden funcionar para manejo, por ejemplo, de imágenes, pero que tienen demasiada cantidad de parámetros que afinar y se hacen muy grandes porque pues las imágenes para cada uno de los puntos de entrada, de los píxeles de entrada, pues uno tendría que pensar en hacer una red que reciba esa información y empiece a procesarla. Mientras que cuando hablamos de una convolucional, ya la convolucional es pues un filtro de un cierto tamaño y procesa toda la imagen, ¿cierto? Veíamos la operación de la convolución, ¿recuerdan? La convolución básicamente se marcaban unos filtros y esos filtros operaban sobre la imagen y iban generando una nueva imagen de salida. Y que pues dependiendo de los valores de los filtros, pues acá se iban a representar algunos patrones verticales, horizontales y demás. Veíamos también el tema del stride, que era básicamente los saltos o los brincos que iban dando los filtros en el procesamiento de la imagen. Y podíamos ver que normalmente un filtro convolucional con un salto de 1, pues perdía un poquitico espacio por acá, ¿cierto? El tamaño de la imagen se hacía más pequeño y pues obviamente eso involucraba que si yo ponía un brinco más alto, pues se hacía más pequeño, ¿cierto? Pero también hablábamos de una operación con un salto más grande. Y después hablábamos de que también podíamos ayudarnos de lo que se llama el padding. Recordemos que el stride y el padding son, digamos, cosas que se le configuran a cómo se va a aplicar el filtro. O sea, el filtro se aplica con esas operaciones. Y también mencionamos una que se llamaba la dilatación, ¿cierto? Que era otra forma de que el filtro no se aplique exactamente como está, sino que como que se vaya ampliando la forma como el filtro puede llegar. Bueno, veíamos por ejemplo los efectos de ciertos filtros estándar que se utilizaban en visión por computadora hace mucho tiempo y veíamos también en lo que hablábamos de que digamos estos efectos pues ya no se buscan manualmente, sino que la red neuronal lo que hace es en su proceso de entrenamiento con el backpropagation definir los pesos que iban en el filtro. Hasta aquí habíamos hablado con el tema de redes neuronales que procesaban imágenes en escala de gris, pero finalizamos esa clase mencionando cómo se operaba cuando ya la imagen era a colores y que venía con 3 canales, por ejemplo, ¿cierto? Decíamos que el filtro, en este caso que uno piensa el filtro, yo estoy diciendo un filtro de 3x3, pero como ya son 3 canales de entrada, pues realmente no es de 3x3, sino de 3x3x3. Entonces el filtro se representa como un tensor, en este caso un tensor de 3x3x3, que en última es como si fuera una matriz, como un cubo, ¿de acuerdo? Tendríamos estos 3 primeros valores en la primera fila de profundidad, estos estarían detrás y el siguiente estaría detrás, un cubo básicamente, ¿sí? Lo que pasa es que aquí en el gráfico pues los separo para mostrar que realmente terminan siendo, es como si fueran 3 filtros diferentes. Pero la representación es un solo filtro que tiene en este caso una representación por tensor de 3x3x3, que es lo que aparece aquí abajo, ¿de acuerdo? Frente a una entrada, ojo, frente a una entrada, que en este caso es una entrada de una imagen que tiene rojo, verde y azul, o sea, tiene 3 canales. Veíamos que básicamente cada uno de esos, digamos, esas profundidades del tensor, eran las que se aplicaban a las entradas, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que este pedacito de acá se procesaba con digamos, slice o este plano, sí, este plano de ese tensor y daba estos resultados, obviamente aplicándolo, haciendo todo el stride, ¿no? Corriendo todo acá para obtener toda esta matriz. Lo mismo se aplica aquí, se va corriendo el stride y todo lo demás, da este resultado y lo mismo con esta, ¿cierto? Y al final, pues esto se suma, esto da un valor, esto se suma, esto da un valor, esto se suma, esto da un valor, y todo eso es para obtener básicamente, digamos, el resultado completo de la matriz. Entonces, acá lo único que estoy mostrando en esta tabla es la multiplicación de este valor por este valor, ¿sí?
porque todo esto es para obtener solo este registro, ¿cierto? Cuando este valor de esta celda. Cuando yo quiero obtener este valor de esta celda, pues tengo que aplicar esto sobre esta zona de acá, o sea, la zona donde voy a aplicar es esta de acá, la corro. Y vuelvo y multiplico todo, tendré una matriz así, sumo eso y demás, porque la operación sigue siendo la misma, ¿no? Multiplicar y sumar. Y después, si hay vías, sumarle el vías del tensor, que normalmente sería un solo vías, ¿de acuerdo? Entonces, esto para 3 canales. Imagínense que yo tengo una convolucional en donde el primer filtro tiene, por decir algo, 5, digamos, la primera capa convolucional tiene 5 filtros, ¿sí? Y los filtros en este caso son 3 por 3. Entonces serían 5 filtros la salida, ¿no? Entonces esas ya no serían canales de la imagen, porque cuando hablamos de los canales de la imagen son solamente los que vienen en la entrada, ¿cierto? Ya lo que sale después en las diferentes capas que van, que yo lo decía en la reunión pasada, es como que los 3 que estuvieron mirando digamos, en la primera imagen, ellos se voltean y pintan lo que ellos vieron, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vieron? Entonces, ¿o qué detectaron? Ay, no, es que yo tengo el ojo medio, veo no sé qué, entonces yo vi puras líneas verticales, entonces los bordes, no sé qué. Entonces, eso que pasa, ya realmente, a pesar de que terminan, uno puede coger el resultado y verlo como una imagen, realmente son como mapas de características, ¿sí? Porque ya no es la imagen original, ¿sí? Y se van a ver cosas que tal vez uno dice, eso no es la imagen, ¿sí? Entonces esos mapas de características, la cantidad de mapas de características que salen de una capa convolucional depende del número de filtros. Si yo puse 5 filtros, van a salir 5 mapas de características. Entonces la capa que sigue, pues ya no va a operar a 3, sino va a operar a 5, ¿sí? Entonces el tensor de esa capa en profundidad debe tener los 5 que va a operar, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengamos presente. Otra operación, que esta operación sí es separada de la convolucional, ¿cierto? La convolucional con el padding y el stray y la dilatación es como la misma operación, ¿cierto? Yo defino mis capas convolucionales con esas características. Ahora, yo defino otra capa aparte que sea una capa de pooling. La capa de pooling normalmente tiene como objetivo reducir, el primer objetivo y más importante es reducir el tamaño de la imagen o de las características que se están pasando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, en este caso voy a aplicar un mass pooling. Sigue siendo una matriz, en este caso es un mass pooling con un, digamos, llamémoslo así filtro, pero digamos la dimensión de él es de 2×2. Y yo simplemente tengo acá 2×2 y de estos 4 números escojo el más alto. Y el más alto es 8, ese es el que pasa. ¿De acuerdo? Entonces, pues obviamente esto sí de plano reduce el tamaño de la imagen. De plano, o sea, aquí no, pues yo no he visto que uno diga, voy a hacer un pooling y le pongo un padding, no, ¿sí? O sea, lo que tiene como objetivo primero es reducir los tamaños de la imagen o reducir lo que llama la dimensionalidad. Adicionalmente, esta operación tiene un efecto sobre las características que se han encontrado. Como tú tenías la imagen y sacaste unas características, al hacerle pooling esas características empiezan a tener algo muy importante, y es que si por ejemplo había una esquina, al hacerle en este caso el pooling, la esquina puede que quedar más pequeñita y le quita como que si vienen en la imagen diferentes esquinas idénticas, no importa que estén desplazadas, él las va a poder entender como que son las esquinas, ¿sí? O sea, le quita un tema de la varianza traslacional. Es decir, que la imagen tenga ciertos patrones y no importa que estén desplazados, él los encuentra, ¿sí? Eso ayuda a eso. Para eso están diseñadas las técnicas de pooling. Y adicionalmente, hace que si en la imagen, si por ejemplo una esquina, pero una esquina tiene una grieta o algo por el estilo, tenga ruido, digámoslo así, pues no importa porque él va a decir, no, eso es como lo mismo, ¿sí? Entonces, digamos, lo hace como más capaz de asimilar que son cosas similares, ¿sí? Utilizando esto. De esto hay dos variaciones del pooling. El que llaman el mass pooling, que es el que más se utiliza hoy, que básicamente lo que hace es seleccionar el número mayor del cuadrito del tamaño del mass pooling que usted ya ha definido. Si usted lo definió de 3×3,
pues él tomará todos estos 9 números y diría cuál es el más de acá, pues el 10. Entonces retornará 10. Si usted dice que es de 2 por 2, pues será este de aquí y dirá que es 8, ¿de acuerdo? Depende del tamaño digamos, del filtro de la operación que usted vaya a colocar. En este caso, el mass pooling, además de ser el más utilizado, es más utilizado porque en general lo que está encontrando dentro de los números que él está operando es el que tiene más influencia, el más fuerte, ¿sí? Entonces eso ayuda a que se resalten bordes y se encuentren algunos tipos de patrones específicos, patrones que son como muy importantes en las fotos o en las imágenes que se estén manejando. Hace que digamos, el proceso sea más robusto frente al ruido. Y por el otro lado está el average pooling. El average pooling, pues como se imaginarán, es sumar y dividir en, ¿cierto? Entonces si estamos hablando de 4 y 3, 7 y 2, 9 y 8, 17, dividido en 4, ese será el valor que se va a poner allí. Ese señor, pues lo que va a hacer es sacar un promedio y ponerlo un poquito más suavizado, suavizar todos los valores que están en el área concreta, y esa suavización pues diluye características que estén muy fuertes en la imagen. Allí él lo que trata de hacer es, al reducirlo, es mirar qué cosas allí son importantes y tratar de marcarlas, en este caso con el uso del mass pooling, que es el que más se utiliza, resaltar. Entonces, técnicamente es una imagen, y usted a esa imagen le está resaltando en grupitos de 4 qué es lo más importante, ¿sí? Y eso logra que si se han encontrado ya ciertos patrones, se resalten más todavía. Entonces, pues cuando pasan a las siguientes capas, pues eso se va, los otros filtros convolucionales van a poder mirar cómo al procesar eso y de pronto hacer la imagen un poquito más pequeña, sigan permanente esos patrones allí. Y después que él vaya encontrando que hay patrones que han resaltado con otros patrones que han resaltado y se vuelvan todos una unidad. Entonces ya no está hablando de bordes solamente, sino tal vez de figuras un poco más complejas, y poco a poco eso se va logrando. Cuando tú reduces, y por eso el average pooling ha perdido un poco el uso, cuando tú utilizas average pooling no resaltas los patrones fuertes, se diluye la imagen y pues como que se pierde esa capacidad que se tiene para poder ir identificando cosas más complejas. Por eso no se ha vuelto a utilizar mucho. Bueno, eso con respecto a la operación de max pooling y de average pooling, que en últimas es el pooling. Y eso se encuentra en el código propiamente, como que yo dije, una capa convolucional, otra capa convolucional, una capa de pooling, ¿sí? Eso se encuentra así. Bueno, adicionalmente está la operación de aplanado, o que se llama flattening en inglés. Pero todas estas pasos se siguen de manera secuencial. Sí, sí, o sea, pues igual como tú lo definas dentro de la red, ¿sí? Pero es normal que tú tengas capas por convolucional, activación, pooling. Bueno, y si quieres haber metido una normalización antes. ¿Cómo? Pues no he visto la primera. Poder hacerlo, yo puedo creer. O sea, poderse se puede hacer, ¿cierto? Pero no lo he visto. O sea, porque en últimas él, como entrar, recibe una matriz, ¿cierto? Entonces él aplica el valor sobre la matriz, pero el tema es que, digamos, normalmente... Sí, o sea... Y es lo que hace resaltarlo y simplificar. Exacto. Esta lo único que hace es promediar, entonces pues realmente hacerlo sobre la imagen de entrada no lo he visto, ¿sí? Pues yo no creo que no sea que no tenga sentido, tal vez habrá algún tipo de imágenes donde pueda ser aplicable, pero hasta ahora donde lo he visto no he visto que venga. Bueno, la operación de flattening lo que hace es que normalmente una red convolucional al final termina con un conjunto, digamos que con un MLP, a través de diferentes capas densas, ¿cierto? O full conectadas. Entonces, como esas capas full connected normalmente reciben como entrada son vectores, ya no reciben matrices, que es como lo que sí lo reciben las convolucionales. Entonces tú tienes que coger tu
tu matriz de resultado de aplicar todas las capas convolucionales, que al final te van a quedar matrices, es coger eso y aplanarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, coge el 8 y lo pone primero, coge el otro 8, lo pone segundo, coge el otro 8, lo pone tercero, este otro 8 también de cuarto, este 10 de quinto, este 10 de quinto y lo va bajando. Y si es 3 dimensiones, pues hace lo mismo, ¿sí? En últimas, conviertes una estructura o 2D o 3D o lo que sea en una estructura de una sola dimensión, ¿sí? Y esa sola dimensión, que en última sería esta, es la que sí entra a una red normal, una red convolucional, produce esto a través del flattening y aquí lo arranca una capa densa de lo que yo diría, al leer todo esto para mí es básicamente como si fuera un MLP, ¿sí? Lo que pasa es que uno en Keras no dice, ay, voy a meter un MLP, no, uno lo que hace es meter primer capa densa o primer capa full connected de tal tamaño, otra capa full connected de tal tamaño y demás, ¿sí? Eso lo vemos ahorita cuando veamos Keras. Pero ya cuando yo la veo así gráficamente, yo digo, pues eso es una MLP, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo que es la operación de aplanado. ¿Listo? Ahora, está el drop up, que ya lo hemos hablado, ¿cierto? Básicamente la idea de esto es que cuando yo esté haciendo el entrenamiento, yo defino que para esta capa un porcentaje de neuronas se apaguen o no sean tenidas en cuenta dentro del proceso de entrenamiento. Ojo, solo aplica dentro del proceso de entrenamiento. Quiere decir que cuando yo le digo en Keras, por ejemplo, que yo configuro ya toda mi red y yo digo entrene, model.fit, entrenar. Cuando yo hago el entrenar, automáticamente por debajo el algoritmo sabe que se tiene que hacer uso de las capas de dropout. Es decir, hay que decir aleatoriamente voy a pagar tantas en esta capa, porque yo puedo colocar para cada capa diferente cantidad de dropout o no poner dropout, ¿sí? Entonces a la primera capa convolucional yo le quiero hacer dropout del 25%, a la de más adelante solamente del 10%, y después no quiero hacer dropout, pues a esa se le aplicará, pero solo se hace en entrenamiento. Ahora, cuando ya se entrenó la red, cuando ya terminó de estar entrenada la red, y yo ya la voy a usar para predecir o para evaluar, o sea, cuando yo ya digo model.predict o model.evaluate, automáticamente el model predict ya le dice no tiene que hacer el apagado de ninguna, o sea, usted no va a cambiar la red para poderla usar, no, ya sigue la misma red con los dropouts, pero él ya sabe que en modo predicción no las utiliza, o sea, no va a apagar su red, ya su red quedó como quedó entrenada y simplemente le ignora las capas de dropout, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que eso entonces lo que hace es apagar aleatoriamente. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el dropout? Primero, que reduce el sobreajuste, ¿sí? Porque pues obviamente hace que al presentarle los diferentes elementos en diferentes ocasiones y tener solo algunas neuronas prendidas y después otras neuronas, pues él tiene que mirar cómo aprende en un entorno en donde toda la red tiene que ir captando la información y no solamente como que se vayan a sobrecargar zonas de la red aprendiendo cosas, ¿no? Queda como más distribuido el conocimiento entre todas. Entonces, eso hace que se disminuya el sobreajuste, pero adicionalmente eso de una u otra forma tiene como lo que se conoce como un efecto de ensamble. Recuerden que cuando nosotros hablamos de ensamble, y por ejemplo hablamos del ensamble de Baggin, cuando hablamos de Baggin nosotros decimos, no, vamos a poner 3 árboles de decisión, ¿cierto? O sea, un Baggin de 3, un random forest con 3 árboles. Entonces pongo 3 arbolitos, que pues obviamente a la final esos 3 árboles, como aprendieron con datos diferentes, fíjense, cada uno aprendió con datos diferentes. Y cada uno terminó creando una estructura diferente, porque no es el mismo árbol, tiene una estructura diferente. Las ramas pueden tener nodos de decisión diferentes. El primero puede salir y tener 2 hijos, y después el de la derecha no tiene hijos, pero el de la izquierda sí tiene hijos. Pero el segundo árbol es al contrario, los tiene por el lado derecho, bueno, tienen hijos todos.
Entonces la estructura es diferente. Entonces si usted pone esas estructuras unas sobre otras, pues es como si tuviera una jerarquía de decisión en donde las cosas se podrían ver, en este caso como la red neuronal, porque en un momento usted utilizó un grafo, viendo la red como un grafo, ¿no? Si ustedes quitan esto, quitan los que están aquí como en rojos, pues la ve como un grafo, ¿cierto? Y pues fue un grafo, pero cuando quita otras va a ser como otro grafo. Entonces como si tuviera tres árboles uno sobre otro, si fueran tres árboles nada más, y pues obviamente se están repartiendo los pesos en forma diferente, ¿de acuerdo? Eso, digamos, es lo que se habla de que tiene una estructura como de ensamble, porque además cuando yo apagué la primera vez, le pasé unos datos, pero la segunda vez que apago ya eran otros datos. Entonces también es entrenarla, digamos, es una ventaja de eso. Y es muy sencillo de implementar porque esto es decirle a cada capa que usted quiera ponerle dropout, ponerle una capa, la operación de dropout en la definición del modelo. Las desventajas que hace un poquitico más lento el entrenamiento. En arquitecturas modernas normalmente ya no se usa. Hablamos de arquitecturas modernas como ResNet, que también ResNet es una red convolucional que utiliza allí una técnica específica para evitar que se haga el desvanecimiento del gradiente. Y bueno, y hay otras. En esas normalmente se usa más una técnica que se llama normalización. Ahorita la vamos a mencionar. Sí. No, no. También depende del tamaño de la capa, porque si tú tienes, por ejemplo, una capa con solo dos y le pones dropout, pues vas a tener, pongas lo que pongas, va a poder quitar muchísimo, ¿sí? Entonces también depende del tamaño de la capa. Normalmente se dan porcentajes, pero por ejemplo, cuando usted ya tiene capas con pocas neuronas, usted no pone dropout, ¿sí? Ya. Entonces, ese dropout se hace por cada sample o para todo el entrenamiento se apagan unas neuronas en específico. Eso es como tú hayas configurado el proceso de entrenamiento, porque si tú, digamos, si tú dijeras que vas a hacer batch, no mini batch, pues se supone que él va a pasar todos los datos como si fueran una época, en un solo viajado, ¿cierto? Entonces allí él va a pagar. El otro concepto es el de normalización. En normalización hay cuatro formas de normalizar. A ver, uno entra la imagen y los filtros han tenido unos valores iniciales, por ejemplo en las convolucionales unos valores iniciales locos, cualquiera, ¿cierto? Normalmente son valores pequeños, pero cuando tú haces el proceso, el resultado que puedes obtener puede tener números grandes, pequeños, o sea, en un rango amplio de valores. Cuando pasas a la siguiente etapa, puedes tener unos valores muy pequeñitos. O sea, en última, los valores que se van generando capa por capa, pues pueden ser grandes, pequeños, o sea, no hay una forma de controlar ese valor que va pasando por capa en capa. Entonces, una de las cosas es normalizar esos valores, ¿sí? Entonces, aquí no sé si alcanzan a ver, por ejemplo, aquí tengo sí, se tiene la convolucional. La capa convolucional, pues se supone que aquí se leyó al principio la imagen, se pasa por la convolucional y después viene la normalización. Bueno, entonces, digamos que aquí entra un dato, sí, se le hace la convolucional y después se normaliza. Fíjese que la normalización va antes del ReLU, ¿sí? Entonces lo que hace es que los datos pueden tener una varianza grandísima, suerte porque los vuelve. En este caso normalmente lo vuelve a media 0, desviación estándar 1. Entonces quedan todas las salidas, quedaron ya en ese marco normalizadas. Y al quedar normalizadas pasan por ReLU. ReLU pues hace lo que siempre tiene que hacer digamos, el cambio de la no linealidad. Eso, digamos, es importante, pero no todos los esquemas de normalización son apropiados para todos los problemas. Entonces me devuelvo acá. Y pues básicamente lo que decimos es que en este caso la normalización por batch, pues es por batch, ¿sí? Tengo todo un grupo de registros, aplico todo el proceso, voy guardando los resultados y después a todos esos los normalizo, ¿sí?
Bueno, el término es normalizar, pero nosotros si nos referimos a cómo lo hace, por ejemplo, Scikit-Learn realmente lo llaman estandarizar, porque el normalizar es el que deja el número entre 0 y 1, y el estandarizar es el que lo deja con media 0 y varianza 1. Entonces, el término más apropiado sería, en este caso, estandarizar, porque lo que hace es dejarlo con media 0 y varianza 1. ¿Qué sucede? Imagine que yo pase un lote completo, ¿cierto? Al pasar el lote completo, yo va a aplicar batch normalization, ¿cierto? Entonces, como voy a aplicar batch normalization, ¿qué hago? Cojo todos los resultados de las sumatorias. Volvámonos al MLP, sumatoria de los pesos por los valores de entrada. En este caso sería la sumatoria de los valores de los filtros por cada uno de los píxeles de la imagen, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo todo eso, le aplico el batch, los normalizo, ¿sí? Me quedaron entre 0 y 1 y sigo. Pero ¿qué pasa? En la siguiente ejecución, o sea, en la siguiente iteración que llegó el otro lote, cuando llegó el otro lote hago exactamente lo mismo. Pero tal vez los valores de media y de varianza que utilicé para el primer lote no van a ser los mismos, ¿cierto? Recordemos cómo, si se acuerdan cómo se hacía la estandarización de, ¿sí? La transformación Z. ¿Se acuerdan? Entonces, por ejemplo, yo tengo unos datos, voy a poner aquí unos datos, unos datos aleatorios. Aleatorio entre, digamos que vamos a colocar entre menos 10 y 10. Que serían, por ejemplo, los resultados de los puntos, ¿cierto? Listo, ya nos dio eso. Esos valores yo les tengo que calcular para normalizarlos. Digamos que estos fueron los valores que salieron del primer lote, ¿cierto? Y yo tengo aquí otros valores sacados pues aleatoriamente de este otro lote. Les calculo la media y con la media de esos valores, ahorita yo amarro todo esto para que no se esté cambiando los valores. Varianza, la varianza, bueno, aquí va a llamar la desviación estándar, a pesar de que es varianza. Entonces calculo esto para que fuera, espera, desviación estándar es esto, ¿cierto? Y sería elevarla al cuadrado. Bueno, no lo va a elevar al cuadrado por ahora para sacar varianza, porque normalmente uno utiliza la desviación estándar para la transformación. Entonces se supone que este valor ya normalizado sería el valor actual menos la media, ¿cierto? Dividido en la desviación estándar, ¿cierto? Se supone que es eso. Sí, señor. Tiene razón. Acá menos esto. Listo, ¿cierto? Y adicionalmente para poder tirar eso hacia abajo me toca anclar esto y anclar esto. Listo, ya quedaron anclados. Los traigo para acá, hasta aquí, ¿cierto? Y ahí ya me quedaron los valores, ¿de acuerdo? Ahora, si yo por ejemplo los resultados que obtuve para la siguiente, digamos el siguiente juego, que sería este, y el siguiente juego, fíjense que las medias y las varianzas son diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A uno les apliqué una media y una varianza y a otros otra media y otra varianza, pero ¿cómo así? Pero los datos de entrada deberían tener como una versión única, ¿cierto? Entonces, este algoritmo de batch lo que hace es como que en la medida que se van pasando, él calcula medias y varianzas para poder hacer las transformaciones, pero él tiene que ir guardando como cuál es la media promedio de todas las diferentes medias y promedios que pudieron haber salido, medias y varianzas, para cuando yo ya vaya a hacer la predicción, porque si no a las predicciones, ¿qué le voy a poner? ¿Qué datos les voy a poner? Entonces, eso es lo que hace el batch prediction, porque cuando yo digamos, otra persona llegue acá y diga, ay no, el resultado mío es 8, ¿cuál de las dos medias aplico? ¿Sí? Sí, o sea, ¿cómo me devuelvo para que cuando llegue ese dato yo sepa ahí, cuando ya el modelo está entrenado, qué le voy a poner como normalización?
Entonces, ese es el problema que, digamos, aborda esto, porque yo puedo ir normalizando, pero pues, después, ¿qué hago con eso? No voy a explicar el método, pero básicamente ellos acá internamente llevan unas variables que son las que ajustan, ¿cierto? Y es algo así como lo que uno utiliza en sklearn. Cuando usted utiliza sklearn, recuerde, usted cogió los datos de entrenamiento, solo los datos de entrenamiento, y les hizo un proceso de estandarización, ¿cierto? Pero el objeto que usted usa para hacer la estandarización, usted lo guarda. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya a hacer pruebas o cuando vaya a hacer una interfaz en donde la persona entre los datos y le diga que le haga la predicción, usted a esos datos de prueba o a los datos que la persona digitó tiene que aplicarle el mismo estandarizador, ¿cierto? Y el estandarizador como objeto lo que está guardando es cuáles fueron las medidas y cuáles fueron las desviaciones estándar que él utilizó para poderlas utilizar con los nuevos registros. Si no, no va a cuadrar, ¿no? Y de eso hay una cosa que me di cuenta que algunos han hecho en algún momento, y es, normalmente uno tiene todo el dataset, bueno, eso uno lo hace por pereza, porque yo hasta lo hacía también. Tiene todo un dataset completo, ¿cierto? Y usted dice, voy a estandarizarlo. Entonces usted estandariza todo el dataset. No lo ha partido todavía en entrenamiento y prueba. Lo estandarizan todo, pues para que así pues quedan la media que es, queda la desviación que es, quedan los rangos originales que pues eran todos los posibles. Por decir algo, si usted tiene valor ahí de plata que puede ganar las personas, el sueldo que han recibido, entonces la columna sueldo va a tener valores, pero muy posiblemente no esté el mayor valor de la persona que puede ganar más plata hoy en Colombia, porque no está en esa muestra. Entonces usted dice, no, pues tengámoslas a todas, metamos todo en el dataset completo, estandaricémoslo. Y ahora sí, partimos en entrenamiento y prueba. Eso tiene un problema y eso se llama la fuga de datos. Y la fuga de datos quiere decir que tú tuviste en cuenta información en tu dataset de entrenamiento que no la debiste haber tenido en cuenta. En este caso, tú normalizaste tu dataset de entrenamiento ya teniendo en cuenta información del dataset de prueba, ¿sí? Entonces eso no se hace. Se los digo porque que ya lo estoy revisando y dije, claro, ese es un error que muchos cometemos, ¿sí? No, si uno tiene una duda de que algún registro, que deben tenerse datos en algún rango, desde el principio usted define que los datos van en ese rango, ¿de acuerdo? Y usted hace la normalización en el rango porque usted sabe que es que los datos válidos son así y que tu dataset de entrenamiento pues puede que no los tenga, pero tanto en entrenamiento como prueba lo tienes. Pero cuando tú ya empiezas a meter los datos dentro de una misma bolsa para poder hacer una operación, ahí estás haciendo data leakage, que es básicamente se le están fugando datos de prueba hacia el entrenamiento y pues obviamente van a aprender mejor, ¿de acuerdo? Bueno, pero en últimas acá, esto por ejemplo es lo que hace después de cada una de las capas. Yo estoy haciendo la convolucional y después normalizo. Esto tiene, digamos, ventajas. Puede acelerar un poco el entrenamiento, mejora la estabilidad del proceso de aprendizaje, ayudando, digamos, a que pase poco o se disminuya el tema del desvanecimiento del gradiente cuando se estén aplicando las derivadas que empiecen a quedar como que muy pequeñitas o que hayan derivadas de picos muy altos. Y este concepto fue clave para en el desarrollo histórico poder haber utilizado o haber propuesto ResNet, que es una red de las que vamos a ver ahorita en la historia de lo que son las convolucionales, ¿de acuerdo? Tiene algunas desventajas y es que ustedes recuerdan que la regla de que la media y la desviación estándar, si usted la saca con poquitos datos, pues varía mucho, ¿sí? Si usted la saca con muchos datos, pues ya varía menos, ¿cierto? Eso básicamente le pasa también a la normalización por lotes. Si usted coloca lotes muy pequeñitos, pues el cálculo de la media no va a ser como tan representativa, ¿cierto? Y obviamente la varianza va a ser mal calculada. Entonces normalmente no sirve cuando son de menos de 16 en la teoría. En la práctica yo he notado que la gente no los utiliza con menos de 32, ¿sí? O sea, 32 para arriba, si no, no.
Pues obviamente es más costoso porque implica que cada vez yo tengo que estar haciendo los cálculos, estar guardando las medias, pero no solamente la media y la desviación estándar de lo que me llegó ahorita, sino con los históricos. Porque las veces de los anteriores tuve que haber calculado medias y tengo que calcular esas medias como medias móviles. Hay unas medias que se van guardando, medias y desviaciones. No sirve no funciona muy bien cuando los datos que se van a manejar son datos de series temporales o datos secuenciales. Como por ejemplo el texto, cuando uno escribe, muchas de las cosas que nosotros escribimos están como relacionadas secuencialmente, ¿no? O sea, nosotros no escribimos mi rojo carro, sino mi carro rojo, hay una secuencia, entonces en esas secuencias tampoco funciona muy bien. Y tampoco funciona muy bien en redes adversarias generativas. Ahí hay unas recomendaciones específicas, se utilizan muy comúnmente en redes CNN profundas para visión por computador, con tamaños de lote de mayor o igual que 32, aunque normalmente es más que 32, y se utiliza para estabilizar el entrenamiento. Una cosa que también ayuda es que usted pueda, usando batch, poner ratas de aprendizaje alticas, ¿sí? Normalmente funciona bastante bien para eso. No usarlas, lotes menores de 32, secuencias largas, como secuencias de tiempo, análisis de series temporales y demás. Hay otras alternativas que no utilizan lotes, sino que utilizan instancias. Cada vez que se pasa una instancia, que es lo que tú preguntabas, cada vez que pasa una instancia, hacer cálculos. O cada vez que se pasan los canales, hacer operaciones por canales, lo que son el RGB o los diferentes canales resultados de los diferentes filtros. Bueno, hay diferentes, eso yo no voy a entrar al detalle, son estas tres. Aquí yo les dejo como un resumen de cada una de ellas, digamos como alternativa, ¿cierto? El batch, y pues aquí hay unos escenarios o usos típicos de cada una de esos 4 esquemas de normalización. Este de instancia normalmente va por canal, los de capas van por neurona, y los de grupos agrupan canales para hacer el procesamiento más rápido, pero esta es un poco más compleja porque hay que hacer afinamiento de parámetros y otras cosas. Bueno, ahora sí lo del tema de la arquitectura. Acá es donde, pues como yo te digo, normalmente uno no arranca colocando una de pooling, ¿cierto? Lo más común es que tú tengas de arranque tu imagen o tus datos de entrada pasen por una convolucional, ¿cierto? Que después tendrá su función de activación, en este caso la ReLU. La convolucional obviamente tendrá padding, dilatación, bueno, lo que tú le definas, después vendrá el ReLU y después viene la capa de pooling, ¿sí? Y pues ya si usted quiere meter adicionalmente dropout, pues tendrás que meter eso. Pero lo normal, la basiquita es convolucionales, activación, pooling, ¿cierto? Y varios bloques de esos. Y después llega una capa en donde se hace el aplanado y como tal las totalmente conectadas, que son las que uno ve como si fuera un perceptrón multicapa, ¿de acuerdo? Históricamente, pues ya habíamos mencionado que Jan LeCun había sacado a esta LeNet como una red, digamos que como que fue la primera que empezó a sonar y que mostró formas muy interesantes de adaptar cosas que se manejaban en visión por computador, pero que ya se hacían ahora automáticamente. Después vino al SNEC en 2012. Habrán escuchado ya este dataset que se llama ImageNet. Este ImageNet es un dataset que han utilizado para, digamos, como comparativo en diferentes competencias. Y entonces allí empezó a salir al SNEC como una de las mejores calificadas ese año, cosa que no le duró, porque después salió BGGNet, después salió ResNet y después salió las Inception de Google, que pues digamos fueron las últimas que siguieron utilizando esa competencia de ImageNet, porque yo creo que ya es un dataset muy fácil de resolver. Ya lo cogemos nosotros para jugar acá en clases. Bueno, ahorita vamos a ver, por ejemplo, la de AlexNet como arquitectura y qué tiene de nuevo. De aquí yo creo que sería bueno que algunas de las presentaciones que hagan de pronto presenten ResNet e Inception. En Inception básicamente tú como que en un solo bloque conectas 3 operaciones convolucionales.
3 o 4 operaciones convolucionales en un solo bloque y comparas cosas allí, o sea, viene como prefabricado. Entonces, pues es también interesante ver eso. ¿Qué se tiene que definir de esto? ¿Qué tan profunda va a ser la red? ¿Cuáles son las capas que voy a utilizar? Si voy a utilizar regularización, podría ser dropout, o podría ser decaimiento de pesos, o podrían ser diferentes cosas. Entonces, eso todo es configurable, técnicamente configurable. En la realidad, ya hoy diferentes arquitecturas que funcionan muy bien en muchos contextos. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es mirar si puede hacer transfer learning de algo que ya exista, ¿sí? Porque arrancar de cero y ponerse de creativo a hacerlo puede funcionar, pero va a ser bastante demorado, ¿de acuerdo? Y pues normalmente elegir el optimizador, el que más se está utilizando para redes convolucionales, es Adam. Miremos, esta es la arquitectura de AlexNet, ¿sí? Y estamos hablando de una arquitectura de 2012, que se supone es pequeña, ¿sí? Y es pequeña teniendo 60 millones de parámetros, ¿sí? O sea, en últimas, los filtros, sumando todos los filtros, bueno, también ahí hay unas tapas, unas que son full connected, todos esos pesos y todos los valores de los filtros y todo eso son 60 millones. Pues obviamente, entrenar eso desde cero, pues ya requiere grandes, pues yo creo que los computadores que compramos acá, para entrenar desde cero, dependiendo de la cantidad de imágenes, pueden demorar bastante tiempo, ¿sí? Entonces, pues eso hay que pensarlo, hay que mejor pensar en tal vez estrategias de transfer learning, que vamos a mencionar una hoy como ejemplo. Entonces, primero a esta señora, bueno, esta es la gráfica bonita, me parece bonita, pero aquí está la descripción detallada. Primero viene con una convolucional, ¿cierto?, que trae 96 filtros. Las imágenes de entrada con la que fue entrenada esta red fue para imágenes de 227 por 227 con 3 canales, rojo, verde y azul, ¿cierto? Entonces, pues tú lees las imágenes y tienes como salida pues 227 por 227 por 3, pues por el número de imágenes que tengas, ¿cierto? Se puede ver como una dimensión más, o pues si vas a hacer gradiente descendente estocástico, sí sería esa, una fila de eso. Después de aplicar la convolucional, pues viene una ReLU, ¿cierto? Que pues no la pintamos aparte, pero pues es como si fuera una capa diferente. Y después se hace el mass pooling. Y el mass pooling en este caso lo están haciendo de 3×3. Y fíjense que le hacen un stride de 2, o sea que fuera de todo reduce más el tamaño de la imagen, ¿sí? Porque por un lado promedia, 4 lo vuelve 1, pero fuera de todo brinca de a 2. Entonces, pues obviamente hace mucho más pequeña la imagen. El resultado de esto es una imagen de solo 27 por 27 y de 96 porque le entraron 96 como resultado de acá. Aquí eran 96 filtros, salen lo que llamaríamos 96 mapas de características o 96 imágenes, ¿sí? Esas 96 imágenes pasan por mass pooling, pues siguen siendo 96, pero se redujeron de 55 que era el resultado de haber hecho la reducción de la entrada al pasar por estos filtros. Ahora, ¿cómo sale este 227 se volvió 55? ¿Sí? ¿Cómo se convierte una imagen de 227 a 55? Pues tuvo que pasar por unos filtros de un tamaño. Aquí los filtros son de 11 por 11. Entonces redujeron bastante. El área fue más grande y la redujeron. Entonces, esta es la fórmula que se aplica. Donde W es el tamaño, en este caso, de la imagen. Y estamos asumiendo que la imagen es cuadrada, ¿no? Entonces, en este caso es 227. Menos el tamaño del filtro. El filtro es de 11. Más 2 por el padding. Pailas, no le pusieron padding porque aquí el padding es 0. 0, 2 por 0. Dividido en este caso, el strike. Y el strike fue de 4. ¿Sí? Pues también el strike de 4 pues reduce bastante, ¿no? Porque se está saltando bastante. Entonces, de 4 se le suma 1 y operación sail, ¿sí? El techo. Entonces, esto da 55. Por eso, esta de 227, al pasar por estos 96 filtros de 11 por 11 con strike de 4 y padding de 0, te da imágenes de 55 por 55. Pero, ¿cuántas imágenes? 96, porque usted dijo que eran 96 filtros. ¿Sí? Entonces usted arrancó viendo 3
y detrás suyo de esta capa van a quedar 96, ¿de acuerdo? Que las vemos como imanes, pero son los resultados de aplicar los filtros. Viene el mass pooling y bueno, de ahí para allá. Entonces fíjense que acá básicamente son convolucionales con su función de activación, mass pooling, convolucional con su relo, mass pooling. Después vienen convolucionales que ya no tienen, en este caso ya no tienen mass pooling, ¿sí? Hubo 3 convolucionales sin pooling y a la última le hacen un pooling. Fíjense que no vemos average pooling, ¿no? Mass pooling. Y estamos hablando, esto es de 2012. ¿Sí? Entonces ya poco. Después viene el aplanado. Y después, miren, el aplanado, si ustedes multiplican 6 por 6, 36 por 2, 56, les da 9212. Pues simplemente los estaban en una matriz y los volvió, bueno, en varias matrices, o en un cubo con mucha profundidad, 256 de profundidad. ¿Sí? Estamos hablando de 6 por 6 y de profundidad 256. Y entonces eso, si usted lo multiplica, es lo que le da aquí el aplanado, que son 9216. Pasas por 3 full connected, cada una de ellas tiene, por ejemplo, estas dos tienen la misma cantidad de neuronas, pero la siguiente pues, ya reduce específicamente a lo que en este caso el ALESNET va a hacer, que será clasificar 1000 imágenes. ¿Sí? La presencia de 1000 imágenes, 1000 datos o 1000 cosas, algo que va a clasificar en esa imagen, ¿de acuerdo? Entonces, esa es, digamos, una arquitectura típica de una red convolucional, ¿sí? Así se parece a la LNet. Y ALESNET, esta es una. O sea, usted puede conseguir ALESNET con diferentes capas. ¿Qué es lo que hace diferente la arquitectura de la otra? Que hay conceptos nuevos, ¿sí? Por ejemplo, en ResNet, la entrada, o sea, digamos que yo soy una capa convolucional, ¿sí? Y resulta que lo que viene a mí, lo que entra a mí, yo lo proceso y yo lo entrego como salida. Eso es una convolucional normal. En ResNet, yo recibo una entrada, yo la proceso, pero antes de entregar la salida, que ya la tengo aquí preparada, la sumo con la entrada que me llegó y la paso, ¿sí? Entonces ahí hay un cambio en la arquitectura. O sea, la arquitectura aquí usted puede meterle una capa más y digamos que sigue siendo ALESNET, ¿sí? Usted le puede cambiar un poquito los tamaños de los filtros, pero sigue siendo ALESNET. Pero es que si usted ya hizo esto de aquí y le puso otras cosas, ya no es como que... Ahora, si yo digo, no, una que se parezca, por ejemplo, Inception. Entonces en Inception uno dice, pero eso es una capa... No es lo mismo, porque es que la capa convolucional per se ya no opera igual. Ya no son filtros, sino que un solo filtro, o digamos un solo filtro, sí, ya realmente por dentro es como si tuviera 3 o 4 filtros, ¿sí? Entonces es otra forma eso es lo que hace más el cambio de las... O sea, yo puedo decir una ALESNET y le hago unas cosas más, sigue siendo ALESNET, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál es el entrenamiento? El entrenamiento es muy parecido a MLP, es decir, problemas de clasificación con entropía cruzada, problemas de regresión con MSE, ¿cierto? ¿Cómo se hace el uso del backpropagation? Igual que con lo anterior, adaptándola, obviamente, cosa que no vemos, pero por dentro pues se adapta a que está utilizando, primero que todo, los filtros, pues son todos los filtros para toda la imagen, ya no es como peso por neurona conectada. Entonces hay unas adaptaciones, pero en general es más o menos lo mismo. Mejores prácticas. La inicialización adecuada de pesos es fundamental. Eso ya lo hacen los paquetes. Keras viene pues cuadrado para que los pesos se puedan crear con valores más o menos pequeños y que tengan diferente varianza. Utilizar aumento de datos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de aumento de datos y cómo los resultados pueden ser bastante importantes. Los cambios pueden ser bastante significativos en los resultados. La regularización, la que sea, dropout, decaimiento de pesos, que es L1, L2, ¿se acuerdan? L1, L2. El tema del ajuste dinámico de la tasa de aprendizaje, es decir, no utilizar ratas de aprendizaje estáticas, sino que se vayan actualizando. Ahí hay varios modelos, hay que mirar cómo utilizarlos en Keras. Y pues el early stopping, que ya lo hemos visto en algún ejemplo.
¿cierto? Que él va avanzando y llega un momento en que se da cuenta que ya no avanza mejor y se vuelve a la mejor solución encontrada. En el tema de evaluación del entrenamiento, bueno, en el entrenamiento, pues lo mismo que el anterior en MLP. Hay que estar mirando las curvas de pérdida, ¿cierto? Los de la figura de loss, la curva de loss. Y pues accuracy. Pero pues como normalmente esto está ligado a imágenes, ¿cierto? También puede estar ligado a que el resultado sea una imagen o cosas por el estilo. Pues hay otras métricas como por ejemplo, yo quiero segmentar una imagen. Es decir, ¿recuerdan la de la vaca y el fondo? ¿Sí? Entonces yo quiero que me resalte y los otros el fondo no. Entonces ahí como tal la salida es una imagen. Y al ser una imagen, pues yo voy a tener que evaluar píxel por píxel. Este píxel sí quedó como fondo y sí debía ser fondo. Entonces allí la métrica que se llama es IOU, que básicamente es eso. ¿Qué quedó igual y qué quedó diferente? Píxel por píxel. Que es como una versión de una accuracy, llamémoslo así. Pero pues igual las otras métricas que ya conocemos, F1 Score, el AUC y demás. Todo eso para qué lo hace uno, para lo mismo que hicimos antes, detectar que haya sobreajuste o que todavía haya bajo ajuste, ¿cierto? Y pues si uno va viendo la curva y la curva no va para ningún lado, pues puede ser que se le hayan disminuido ya los gradientes a punto de que se quedó estancado y no va a aprender más. Entonces es como para observar eso. Aplicaciones principales, pues obviamente la principal es visión por computador, donde nacieron, ¿cierto? Y dentro de visión por computador se utiliza para muchas cosas, detección de objetos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí el cuadrito del perrito, ahí lo podemos ver, creo, ¿sí lo ven? Entonces ahí está el perrito, la bicicleta, entonces no es detección de objetos, enmarque de objetos, que eso se utiliza mucho en aplicaciones de seguridad, inclusive en espacios públicos y demás, o por ejemplo tener la cámara acá y que nos tenga identificados y con base en eso saber quién estuvo a qué horas en la oficina, ¿sí? El tema de procesamiento de lenguaje natural también, aunque hoy no mucho, hoy es Transformers allí. Procesamiento de audio, haciendo pues la conversión de los audios a imágenes y procesándolos como imágenes. Medicina para análisis de imágenes biomédicas, médicas, radiografías, de todo y demás. O sea, realmente son bastante utilizadas. Ya lo que dijimos, básicamente nacieron por reducir el costo de usar MLP. Capturan cosas que son claves en las imágenes, y es que, por ejemplo, los ojos de nosotros pues tienen una forma, tienen, ¿cierto? Esa representación espacial de las diferentes cosas que se encuentran en las imágenes, no las captan fácilmente otros modelos, y pues en últimas reduce mucho el costo computacional a pesar de que es costoso, ¿sí? A pesar de que es costoso. Desventajas, de todas formas, pues hay que tener computadores buenos, en especial GPUs. Pues ustedes ya saben que todas todas diría, las estrategias de Deep Learning parten de que usted necesita hacer operaciones de matrices impresionantemente grandes, y pues eso se puede hacer en computadores tradicionales usando la CPU, pero siempre se van a demorar muchísimo más que haciéndolas con GPU, ¿sí? Entonces pues toca tener equipos con GPUs buenas, y no solamente que tengan velocidad, sino que tengan almacenamiento, ¿sí? Porque uno puede decir, ay no, bajemos DeepSeek, el modelo de DeepSeek, bajémoslo, montémoslo en mi equipo, no, o sea, ya no, porque yo tendré una tarjeta, no sé, una Nvidia que tenga 12, 16 gigas de almacenamiento, ya no cabe, ahí ya no cabe, punto. Se requieren muchos datos para entrenamiento. Recuerden que en la historia que leyeron para el examen de hoy, se hablaba de que una de las cosas fundamentales era primero cómputo, capacidad de cómputo, pero la otra era que hubieran datos y que se apareciera ImageNet, que apareciera Fashion, MNIS y todas esas MNIS y demás, porque ya eran datos que se podían utilizar para hacer el proceso de entrenamiento, y cada vez requerimos más datos, ¿no? En estos días escuchaba a alguien que decía que el problema hoy para el entrenamiento de las redes neuronales ya ni siquiera es
es la capacidad de cómputo, sino que ya los datos para entrenar se están acabando. O sea, eso ya han robado datos de todos lados. Eso de que es que usted entró a una plataforma y dijo que usted era dueño de la información, no, cosita, perdió el año, porque toda esa información ya la han utilizado para algo. Entonces, el problema que tenemos ahorita ni siquiera es de capacidad de cómputo, sino ya es de tema de datos. Pero digamos que sería curarlos. De hecho, muchas de las, o sea, hay un tema que nosotros, digamos, como que no vemos en las tras bambalinas cuando estos señores dicen que el entrenamiento de un ChatGPT, ellos lo están haciendo creo que cada 3 meses, vale $200 millones. Y uno dice, $200 millones, pues ¿qué máquinas tendrán? No, no es solamente el tema de las máquinas. El tema es que todos los datos que ellos consiguen, pulcramente o no, tienen que ser curados. Porque pues si usted le mete mugre a la red neuronal, mugre le va a aprender, ¿cierto? Y ese curado significa que deben poner varias personas a leer el mismo documento y que todas den sus conceptos, y que esos conceptos, si son todos afines hacia una línea, pues pasa, pero si no, pues que encontremos que, o si definitivamente hay que, digamos, desechar esa información. Entonces allí hay un costo muy grande. Si usted se ahorrara ese costo de alguna forma, ¿cierto? Que por ejemplo creo que por allí va un poco el tema del destilado de información, pues obviamente esto se reduce el costo muchísimo, pero por más de que digan lo que digan, entiendo que DeepSeek sigue teniendo muchos problemas todavía, ¿sí? Porque pues ese ahorro de todo ese curado tiene que valer algo en el desarrollo como tal del modelo, ¿sí? Entonces bueno, igual no voy a hablar de destilado porque no lo conozco a fondo. Ah, no, sí, es que me lo salté, perdona. Justo, me acordé porque creo que de pronto algo cuando lo expliqué lo dije mal y se me malentendió. La salida no es que sea binaria, la salida no es binaria, ¿sí? Es decir, digamos que esta es la última capa de la densa, ¿cierto? La última capa, bueno, la anterior, y esta es la última. Digamos que hay 4 neuronas en la salida. Lo que saca esto son números. Esos números no están normalizados, no están nada. O sea, cada entró algo y él dijo resultado, perro, gato, lobo, lo que sea, las 4 resultados. Él da unos números. Entonces, cuando tú la pasas por SOC+, él lo que hace es tratar de normalizar esto, dejarlo entre 0 y 1, ¿sí? Entonces realmente no queda 1, lo que pasa es que uno dice el mayor es el que ganó, ¿sí? Entonces yo digo, no, yo lo clasifico como meningioma, listo, porque era una imagen radiográfica, ¿cierto? Entonces yo lo tomo como un 1, pero no es que haya un 1. De hecho, cuando tú tienes 1000 posibles opciones, puede suceder que en la imagen hayan perros, hayan gatos, hayan no sé qué. Entonces aquí van a ver varios valores que son altos y que tú dirás, no, después de cierto punto yo asumo que ahí en esa imagen están todos esos. Los otros están muy bajitos, no. ¿Sí? Entonces ya no estamos hablando de una clasificación binaria, sino pues es una clasificación de múltiples valores. ¿Sí? Entonces, ojo, y además hacer esto no es difícil, ¿no? O sea, el SOC+ no es más que coger, por ejemplo, este primer valor y volverlo E a ese valor. E a ese valor, E a ese valor, E a ese valor. Los 4 valores los sumo, para mí ese ya es el divisor. Y entonces el valor que sale acá es coger el E a ese valor dividido en la suma. Y eso me da 0,02. Es sencillo, o sea, es una operación sencilla. Que uno la podría hacer inclusive con dividirlos en la suma, ¿cierto? Los sumo, los divido en la suma y los puedo porcentualizar. Pero como hay valores negativos, pailas. Entonces yo lo que hago es, primero tengo que hacer un minimax a esto para que me quede el menos 0,3 como 0 y el 3,8 como 1. Y ahí quedaron en el rango, ya los repartí y me quedaron todos positivos. Y ahora sí, sumo eso, lo divido en la suma y me da porcentajes. Entonces me toca hacer como doble vuelta para poder manejar datos negativos. Con E al valor, sea negativo o positivo, todo esto siempre va a dar positivo y siempre va a dar en el rango de 0 a 1. Y suma 1. Tiene esos valores, ¿no? ¿Cómo? Sí, en última sale como la confianza, la probabilidad de que sea de esa clase.
Se asume como eso. O sea, yo acá lo que digo es, meningioma tiene un 91% de estar presente en esa imagen. Glioma, 6%. ¿Sí? 6%. Y accesos, 1%. ¿Sí? Entonces, así realmente es como sale la respuesta. Ahora, si tu problema es binario, pues tú coges la mayor. Y ya. ¿Sí? ¿Cierto? Pero en procesamiento de imágenes hay diferentes formas de hacer eso, inclusive hasta como técnicas de clustering para reducir el tamaño de las imágenes. ¿Sí? Sí, sobre todo porque, bueno, ahorita inclusive vemos un ejemplo, si uno toma, por ejemplo, hace transfer learning y se trae por transfer learning una red neuronal que está entrenada para imágenes más grandes o más pequeñas y la utiliza así de plano con las suyas que tienen otro tamaño, pues puede que no funcione tan bien, porque no fue entrenada para eso. Entonces, o usted se ajusta, en general eso usted tiene que ajustar su imagen a las que viene por transfer. Porque, no, o sea, tú no puedes decir, ay no, cojamos la red y adaptémosla y le quito las entradas y ya, no funciona, normalmente no funciona y lo vamos a ver ahorita, ¿vale? De aquí, ventajas, ya hablamos. Una de las preguntas es lo que decíamos del tema de cómo hago la arquitectura, si me toca probarla o no probarla. En esto hay dos áreas que normalmente trabajan en ese tema. Una que es el AutoML, no sé si lo han escuchado, me imagino que sí. Por ejemplo, nosotros en minería de datos, en el RapidMiner viene una opción que dice AutoML. Y básicamente es, tome el dataset y yo te entrego el modelo ya funcionando, ¿se acuerda? Pero ese modelito todavía en RapidMiner es muy regular. Básicamente el AutoML es tratar de hacer automáticamente todas las tareas de Machine Learning, ¿sí? Y ese automáticamente es, yo le doy el dataset y entrégueme al final el pipeline completo, o sea, procese, haga todo el análisis, procese, cree los modelos, compare los modelos, defíname cuál es el mejor y muéstrame ya el modelo que es completo, ¿sí? Eso pues también hay otros paquetes, ¿no? En H2O, ese yo no lo había usado, yo lo vi cuando lo usaste tú en clase, que hacen todo eso, ¿sí? Pero pues específicamente allí uno dice, yo voy a usar los modelos que existen, es decir, en la parte de modelado, tú coges y tal vez haces algún tipo de afinamiento de parámetros básicos al Decision Tree, que le cambia la profundidad, algunas cosas, pero pues todo el diseño de la red neuronal, pues ahí normalmente les queda, no funcionan como tan bien, o sea, hacen cosas muy básicas. Hay otra área específica que es la NAS, que es la de la búsqueda de arquitecturas neuronales, que esa sí es la que hace la construcción de la bendita red neuronal completa, ¿sí? Entonces, pues él crea básicamente las diferentes capas, coge los datos de entrada, mira la evaluación, mira los resultados en entrenamiento, prueba y demás, y dice, esta capa tiene una cierta calidad, esta arquitectura tiene una cierta calidad, y empieza a probar con otras capas, con otras arquitecturas y demás, y prueba hasta que te saca la tuya. Entonces, eso es básicamente cómo hacerlo, y no hacerlo uno, ¿sí? Pero pues obviamente eso es, déjelo ahí y déjelo 15 días que trabaje y encuentre la arquitectura, porque dependerá del tamaño de tus datos, ¿cierto? De la cantidad de tus datos, o sea, tamaño en cuanto a columnas y filas, y eso pues se puede demorar muchísimo tiempo. Esa es otra área que es importante acá, y pues en esa área también hay investigaciones, ¿vale? También se han utilizado, bueno, por un lado el tema de tratar de hacer eso automático, la búsqueda automática de arquitecturas. También hoy se encuentran muchas arquitecturas híbridas o ensambles, ¿sí? Entonces uno encuentra justo ¿cuándo fue? El martes, bueno, esta semana, hice la evaluación de una tesis de doctorado en la Universidad de Salamanca, en donde estaban atacando el problema de tomar datos de resonancia magnética y de ahí saber si la persona tenía Alzheimer o no, ¿sí? Su preocupación fundamental no eran los modelos sí pensaban más bien usarlos,
sino era cómo los datos de entrada se podían organizar de la mejor forma posible para que los modelos pudieran tener mejores resultados. Porque esas imágenes de resonancia pues son en 3D, ¿cierto? Que son esas gráficas que le muestran a uno que son como plieguecitos de la... Y esos pliegues son horizontales, verticales, bueno, eso tienen 3 ejes. Y todo eso al procesarlo es difícil. Y adicionalmente conseguir datos de eso es muy complicado. Y si los consigues, unos lo hicieron con una cierta máquina, con no sé qué, y otros con otra. Entonces, ¿cómo unificar eso para poder recoger datos de diferentes lugares, procesarlos uniformemente? Entonces, por ejemplo, todo eso, y ahí encontré que ellos, por ejemplo, el modelo que estaban utilizando era, por un lado, una MLP con datos tabulares, y por el otro lado, una arquitectura transformadora, de transformers, y los resultados se unían a través de otro clasificador. O sea, en últimas, eso que estaban haciendo era un staking, lo que en la literatura, cuando habla uno de bagging, boosting y staking, la solución que ellos encontraron en esa tesis doctoral fue un MLP hibridado con un transformer y un clasificador que era el que tomaba la decisión final. De una u otra forma, o sea, lo más utilizado hoy es hacer ensambles o híbridos, ¿sí? Que era lo que decíamos la otra vez. O sea, uno tiene que empezar probando con híbridos, porque ya ir una sola arquitectura no te va a funcionar. Y por ejemplo, la de Transformers en la solución que ellos planteaban era muy con la imagen, pero para utilizar los datos de la historia clínica utilizaban un MLP, porque normalmente un CNN es muy malo para datos tabulares, o sea, para datos edad, fecha, no sé qué, eso para eso no sirve, porque ellos lo que están buscando es que las imágenes, la relación espacial horizontal y vertical esté presente, pero usted en eso no necesita eso, ¿sí? Entonces, hacer híbridos. Y en temas de visión, los transformadores, o sea, eso es lo que viene. ¿Listo?